Dicen que en tiempos de guerra, no todos los héroes llevan espada. Algunos llevan un velo, una sonrisa y un secreto mortal. En las calles tranquilas, entre los cafés parisinos y las sombras de los callejones, caminaba una mujer que, a simple vista, parecía inofensiva. Pero cada paso suyo podía significar la caída de un tren lleno de municiones nazis o la salvación de cientos de vidas. Si los hombres de la Gestapo hubieran sabido quién era realmente, habrían cambiado de acera. En la India de principios del siglo XX, mientras el rugido del Imperio Británico se extendía como una sombra sobre millones de personas, nació una joven que sería recordada como la pesadilla silenciosa de los hombres más poderosos de la colonia y, más tarde, del Tercer Reich. Su nombre resonaría mucho después de su muerte: Noor Inayat Khan. Hija de un místico sufí indio y de una mujer estadounidense, Noor creció entre dos mundos, uno espiritual y poético, y otro marcado por la dureza de una época convulsa. Su infancia fue una danza entre la India y Europa, aprendiendo música, poesía y varios idiomas. Nadie podría haber imaginado que aquella niña de voz suave y mirada dulce terminaría enfrentándose al régimen más brutal del siglo XX. Su camino hacia la leyenda no comenzó en Asia, sino en París, cuando la Segunda Guerra Mundial golpeó con fuerza y la ocupación nazi convirtió la Ciudad de la Luz en una prisión a cielo abierto. Noor, horrorizada por lo que veía, tomó una decisión que cambiaría su destino: unirse a la SOE, Special Operations Executive, la red de espionaje británica encargada de sabotajes y operaciones secretas. Lo que para muchos era suicida, para ella era un deber. Su origen multicultural, su dominio de varios idiomas, su rostro capaz de pasar inadvertido y, sobre todo, su sangre fría bajo presión, la convirtieron en una pieza de ajedrez única. Londres la entrenó en cifrado de mensajes, transmisiones clandestinas y evasión. Aún así, sus instructores dudaban que una mujer tan delicada pudiera sobrevivir en territorio enemigo. Pronto descubrirían que estaban subestimando a una auténtica tormenta. En 1943, Noor fue lanzada en paracaídas sobre Francia, convirtiéndose en la primera operadora de radio femenina de la resistencia francesa. Lograba engañar a oficiales nazis que jamás sospecharon que aquella mujer tan elegante estaba transmitiendo las coordenadas que permitirían bombardear trenes y destruir arsenales. Sin embargo, la traición llegó desde adentro. Un delator reveló su paradero y Noor fue capturada. Llevada a la sede de la Gestapo, soportó interrogatorios interminables, golpes y amenazas. No dijo ni una sola palabra. Nunca entregó un nombre, nunca firmó una confesión. Los nazis la consideraban tan peligrosa que la enviaron a la prisión de Pforzheim, donde pasó casi un año encadenada de pies y manos. Allí, los guardias empezaron a llamarla la mujer más peligrosa del Reich, no por sus armas, sino por algo que ellos no podían quebrar: su voluntad. El 13 de septiembre de 1944, Noor fue trasladada al campo de concentración de Dachau. En la madrugada, la llevaron a un lugar apartado. Un disparo en la nuca puso fin a su vida. Sus últimas palabras, según un testigo, fueron un susurro que resonaría en la historia: Liberté, libertad. Durante décadas, su nombre quedó casi olvidado, enterrado entre los informes secretos y las memorias de guerra. Pero quienes conocieron su historia saben que Noor no fue solo una espía. Fue un símbolo de resistencia, una prueba viviente de que, incluso en los momentos más oscuros, la fuerza de una sola persona puede encender una llama que ni el imperio más temido puede apagar. Pero la muerte de Noor no fue el final de su historia. Fue apenas el inicio de su leyenda. En los archivos polvorientos de la SOE, su nombre quedó marcado con tinta roja.
agente caída en misión. Durante años, su sacrificio permaneció oculto bajo el silencio de la posguerra. Ni siquiera su familia supo de inmediato cómo, cuándo o dónde había muerto. El secretismo no era por descuido, sino porque las operaciones en las que estuvo involucrada seguían siendo clasificadas. Sin embargo, con el tiempo, pequeños fragmentos comenzaron a salir a la luz. Testimonios de otros prisioneros, informes filtrados y documentos desclasificados revelaron algo asombroso. Noor había resistido más que muchos agentes experimentados. Incluso los propios nazis, en sus registros internos, reconocieron que su capacidad de escapar y volver a infiltrarse era extraordinaria y peligrosa para la seguridad del Reich. Y había algo más. Algunos rumores indicaban que, poco antes de ser traicionada, Noor había logrado transmitir una última serie de mensajes codificados que resultaron cruciales para coordinar ataques aliados en Francia. Esos mensajes, aunque jamás confirmados oficialmente, podrían haber salvado la vida de cientos de combatientes de la resistencia y acelerado el debilitamiento de las fuerzas alemanas en la región. Cuando la guerra terminó, el mundo parecía demasiado ocupado reconstruyéndose para rendir homenaje a figuras como ella. Pero hubo quienes no olvidaron. En 1949, Francia le otorgó la Croix de Guerre con estrella de plata, y el Reino Unido le concedió la George Cross, la más alta condecoración al valor que se puede otorgar a un civil. Aún así, su historia siguió siendo conocida solo por especialistas, hasta que décadas más tarde, escritores e historiadores rescataron su vida del olvido. En 2012, en Londres, se inauguró una estatua en su honor, una figura de bronce que la muestra con un abrigo militar y una expresión serena, como si estuviera a punto de cruzar otra vez la línea enemiga. Hoy, Noor Inayat Khan es recordada no solo como una espía, sino como un símbolo de resistencia silenciosa. Una mujer que eligió luchar sin buscar gloria, que entendió que la libertad no siempre se gana con armas, sino con voluntad y coraje. En una carta encontrada entre sus pertenencias, escrita antes de partir a su misión en Francia, dejó una frase que parece hablar directamente al futuro. El miedo existe, pero la misión es más grande que él. Y tal vez por eso, cada vez que se habla de ella, el eco de aquella palabra que susurró antes de morir vuelve a escucharse. Liberté.